Hola Vivers, soy Elena y soy la profesora de Historia del Arte. En este vídeo vamos a resolver el examen de Historia del Arte de la convocatoria ordinaria de 2023. Para ello vamos a la página de Luis Vives y dentro de ella vamos a pinchar en Recursos, dentro de Recursos en Exámenes resueltos y después buscamos esos exámenes resueltos de selectividad, vamos a 2023, Historia del Arte. En este caso, como en los exámenes de arte de la convocatoria anterior, también nos va a aparecer una parte tipo test, unas preguntas cortas o también llamadas semiabiertas, tema y luego la obra de arte. Entonces, vamos a ver en este caso que tenemos estas 11 preguntas tipo test, de las que solamente contestaremos 7. Son preguntas que aluden a todos los temas de historia del arte, de todos los bloques, y son preguntas que nos pueden hacer referencia a algún periodo artístico, algún artista o alguna obra. Bastante reconocibles todos ellos y muy importantes dentro de la historia del arte. Entonces, aquí vemos cuál es cada una de las preguntas y las respuestas correctas que he dado en esta ocasión. Podéis verlo en el PDF. Vamos a ir entonces a las preguntas de desarrollo, que son las que pueden variar un poco según nos expresemos. Nos proponen 5 y solamente hay que contestar 3. La primera de ellas nos dice que expliquemos en un máximo de 5 líneas, es decir, hay que ser bastante concretos, los principales órdenes arquitectónicos griegos. Bueno, tenemos que saber que es el dórico, jónico y corintio. Parece un tema muy extenso y hay que comprimirlo al máximo para que sean 5 líneas. Entonces, va a parecer casi como un telegrama, pero es que no pueden faltar algunas palabras claves. En el caso del orden dórico, nos tendríamos que basar en que es un estilo sobrio y robusto, no tiene que faltar que es un estilo que no tiene basa, un orden que no tiene basa, que tiene tambores, éntasis con un capitel sencillo, equino, collarino, ábaco, entablamento con arquitrabeliso y friso decorado con triglifos y metopas. Es decir, es un vocabulario que debe aparecer obligatoriamente en esta respuesta. Para después hablar del jónico, que sí que es más esbelto, con una basa, con columnas, sin tambores ni éntasis, capitel con volutas, arquitrabe decorado con 3 bandas y friso corrido. Si veis, no hay mucha argumentación, es casi una consecución de las palabras claves, pero es que no deben faltar. Y luego, por último, podremos ser más breves al hablar del corintio, porque solamente cambia con respecto al jónico en el capitel de hojas de acanto. Así que, resumiéndolo, nos saldrán 5 líneas y media para poder contestarlo. ¿De acuerdo? La pregunta B, nombre una iglesia románica importante. Bueno, yo he puesto San Martín de Fromista, pero me valdría cualquier otra. Tampoco dicen que sea una iglesia románica española. Podríamos haber dado como respuesta el conjunto de Pisa italiano, así que estaría bien, ¿de acuerdo? La C, nombra al menos 2 obras del arquitecto Brunelleschi. He dado 2, pero bueno, hay otras más que podréis haber puesto. En este caso he escrito Santa María de las Flores, la cúpula de Santa María de las Flores y la Basílica de San Lorenzo, ambas en Florencia. La pregunta D, explique en un máximo de 5 líneas el movimiento artístico denominado postimpresionismo y nombre a 2 de sus principales representantes. Igual, aquí hay que tener claras unas palabras clave o unos aspectos importantes que hay que mencionar. En este caso, pues no puede faltar que es un movimiento francés y pues una cronología o situarlo en un momento, en este caso siglo XIX, ¿vale? Que no falte eso, con las características más importantes que sería de nuevo la importancia del dibujo, el volumen y el sentido espacial, con colores que contrastan con la realidad. Como no, en este tipo de preguntas lo mejor es siempre nombrar a los artistas que están encuadrados dentro de este estilo artístico, como en este caso Cézanne, Gauguin, Lautrec o Van Gogh. La pregunta dentro de la número 2, la E, explica en un máximo de 5 líneas el movimiento artístico denominado cubismo y nombre uno de sus principales representantes. Nos piden solamente uno, yo he citado más de uno, pero igual hay que situarlo en un momento, en este caso en el siglo XX, es una vanguardia que quiere pues características básicas. Romper el espacio tridimensional reflejando todos los puntos de vista e introduce novedades como el uso de trozos de papel, dando lugar al collage. Yo he puesto también Cuando surge, que es con el artista Picasso, con las Cenetas de Aviñón, esa obra tan famosa, y luego pues he puesto Juan Gris, George Braque o Pablo Picasso, pero con uno sería suficiente. Llegamos entonces a la pregunta 3, el tema. Dice, elija un tema de los 2 propuestos. Bueno, nos proponen por un lado la mezquita de Córdoba y por el otro el Greco. La mezquita de Córdoba, como tema podíamos diferenciarlo en 2 partes. Una, las características y las ampliaciones que ha tenido la mezquita de Córdoba y por otro lado el estilo al que pertenece la mezquita de Córdoba, ese estilo hispano-musulmán.
Yo primero he hablado de la mezquita de Córdoba y hay que hablar de esa mezquita, del arte hispano-musulmán realizado por diferentes ampliaciones, cronología, siempre cronología, y luego quién la encargó, Abderramán I, que nació a base de una antigua iglesia cristiana con esa planta cuadrada, mitad patio, mitad sala de oraciones, con esas 11 naves, y luego palabras clave igualmente. Hay que mencionar la quibla, hay que mencionar los arcos de herradura, y luego en las sucesivas ampliaciones con Abderramán II, Al-Hakam II, Almanzor, pues hay que decir qué es lo que se ha ido haciendo o dónde ha afectado. Al patio, al campanario, que bueno, posteriormente campanario, pero que fue primero al minar, el mirab, la maxura, para luego ya terminar, ya digo, en este caso, con las características principales del estilo hispano-musulmán. Preferentemente utilizaban ladrillo ante la piedra, columnas delgadas con arcos lobulados o de herradura, un poco un cómputo general para que hablemos algo del estilo hispano-musulmán. Esta parte puede estar bien al principio como a modo de preámbulo o puede estar al final a modo de conclusión, como prefiráis, ¿de acuerdo? En la opción de El Greco habría que hablar del artista. Aquí he mencionado también su nombre, Domenico Teotocópulos, y hablo que es una figura muy representativa dentro de la pintura española del Renacimiento manierista, para situarlo en un momento y en un periodo. Entonces luego hablo un poco de sus inicios como pintor de iconos bizantinos y luego de sus viajes a Roma, cuando conoció la pintura veneciana de Tiziano y Tintoretto y luego a Miguel Ángel, y que de ahí cogió el dibujo, la anatomía y el escorzo y los colores venecianos, que luego le influirá en su vida. Entonces hablamos un poco de sus viajes porque le van a influenciar a él como pintor, y luego pues como pintaba él, con esas figuras alargadas, esos escorzos, esas iluminaciones fantásticas. No tiene que faltar tampoco cuando llegó aquí a España, que se traslada a Toledo, que trabajará para Felipe II, y algunas de las obras más importantes que hace, como el Martir de San Mauricio, y luego aquí también nombra otras como el Entierro del Conde de Orgaz, que no puede faltar, o el Expolio. Entonces también hablamos de los colores que utiliza, grises, verdes, azules, de esas composiciones un poco incluso fantasmagóricas. En fin, hay que hablar de él, si podemos, un poquito de sus periodos como artista y luego de sus características, ¿vale?, como pintor. Ya por último, terminaríamos hablando de las obras que nos han propuesto. Nos propone igualmente 2 obras, solamente hay que realizar una. Por un lado nos han ofrecido La Victoria de Samotracia y en segundo lugar Las Meninas, las 2 obras muy reconocidas. Entonces, en cualquier comentario hay que empezar siempre diciendo cuál es la obra que nos están proponiendo, en este caso La Victoria de Samotracia, el artista que la ha realizado, si lo conocemos, si no sería desconocido, a qué estilo pertenece, una cronología y luego empezar a hablar del análisis material para después continuar con el análisis formal y el contexto histórico-artístico. Entonces, en este caso, en La Victoria de Samotracia, hemos empezado diciendo eso, que es la Victoria, que es del siglo II a.C., que pertenece a la Escuela de Rodas, que está en el Museo del Louvre, pero eso es opcional, ponerlo o no. Y luego hablamos de lo que vemos, pues es esta Atenea Nike, es decir, esta Victoria, con sus alas desplegadas, que estaría en la proa de un barco, y hablamos del análisis material, que es mármol, ¿vale? Es una escultura en mármol con un tema mitológico. Aquí sería muy importante hablar y enfatizar en el análisis formal, que es decir, que tiene un acabado pulido, que la posición de esta imagen es dinámica, que hay un contraposto, que la postura del cuerpo es muy expresiva, que nos deja ver esa anatomía porque tenemos una técnica de los paños mojados, que acentúa ese estudio anatómico, para luego hablar del contexto histórico-artístico y cómo no hay que hablar del periodo helenístico, lo que supuso dentro del arte griego. Y además a mí siempre me gusta mencionar alguna otra obra que podríamos también verla en la Escuela de Rodas, como en Laconte y sus hijos, ¿de acuerdo? Esta es mi propuesta, seguramente cada uno de vosotros os va a salir un comentario diferente, pero tiene que aparecer estos elementos que son básicos. En el apartado de las Meninas, pues tendríamos que decir obviamente quién es el artista, Diego Velázquez, dónde lo podemos encuadrar en el barroco, los siglos, y luego qué nos aparece ahí representado, que es un retrato de familia, en el que aparecen pues la infanta, sus acompañantes las meninas, y cómo no hablar de esta composición del cuadro en el que nosotros ocuparíamos la posición de los reyes, así que estamos viendo lo que verían esos reyes, que están representados aquí en este espejo al final, y que es incluso un autorretrato del propio Velázquez. Pero en cuanto al análisis formal, hay que decir de esa luz natural, ese dibujo firme, esa pincelada minuciosa,
esa forma realista de los personajes por su anatomía y su vestimenta, esa composición, esa expresividad, ese claroscuro que nos ayuda a ver la profundidad de la obra, para luego terminar con el contexto histórico-artístico. En este caso me centraría en Diego Velázquez, porque a todo él nos puede resumir un poco lo que es la pintura barroca y, cómo no, hay que mencionar obras de este Velázquez si podemos. Y si no, también podemos mencionar, si no queremos comentar alguna otra obra, pues siempre la repercusión que ha tenido este artista en otros artistas posteriores, como en este caso Goya. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es mi propuesta también para el comentario de las meninas. Desde luego a cada uno nos saldrá diferente, pero ya digo que tiene que aparecer estos elementos que son muy básicos. Chicos, esto ha sido todo, así que bueno, espero que os haya salido muy bien el examen, que hayáis entendido la explicación que he dado y nada, nos vemos en otro vídeo de Luis Vives. ¡Chao!